¿Ya? ¿Sí? Bueno, pues lo primero agradecer la asistencia hoy sí masiva a esta rueda de prensa convocada por el Grupo Parlamentario del Partido Popular en las Cortes para hablar, lógicamente, de los presupuestos del Gobierno de Aragón para el año 2024. Lo primero que quiero hacer es destacar la normalidad que ha habido en su elaboración, en el trabajo que ha habido dentro de la ponencia estos días y el trabajo que han aportado absolutamente todos y cada uno de los grupos parlamentarios. Hay que destacar esta normalidad y el buen talante que ha habido al margen de posiciones políticas e ideológicas, pero sí que es de destacar esta normalidad, ese buen talante, y especialmente quiero agradecer, además del trabajo de todos los miembros de la ponencia de los grupos parlamentarios, de los servicios de la Cámara encarnados en el letrado Luis Latorre, a quien quiero especialmente agradecer el trabajo y las horas que le han llevado, en medio además especialmente las del puente de diciembre, este mes de diciembre, en que han tenido que meter jornadas dobles, digamos, en su trabajo. Por ello quiero agradecer a todos y especialmente a los servicios de la Cámara, encabezados en este caso por el letrado Luis Latorre. Quienes hoy quieran hablar de rodillo, en cuanto a la aprobación de los presupuestos, de las enmiendas que han presentado, quiero destacar y recordarles que a este grupo parlamentario, cuando estaba en la oposición, sin ir más lejos, el año pasado, no se nos aprobaron ni una enmienda. Ni una enmienda. 0 enmiendas se nos aprobaron el año pasado. Es decir, esto es el juego democrático parlamentario de las mayorías. Y al final las mayorías se trata de votar en un parlamento y al final salen adelante las mayorías que ya están previamente constituidas y que además, en este caso de los presupuestos, se han pretendido y se ha buscado ampliar esa mayoría de base que apoyaba inicialmente al Gobierno presidido por Jorge Azcón, y se van a aprobar unos presupuestos con una amplia mayoría, con una base más amplia de la que normalmente e inicialmente soportó e invistió al Gobierno presidido por Jorge Azcón. Y es lógico que por parte de las enmiendas que han presentado los grupos de la izquierda tampoco se hayan podido aprobar, o se han aprobado muy poquitas. Hay que recordar que de seguir con las políticas que llevaba la izquierda estos últimos 8 años, hubiéramos profundizado en el infierno fiscal que tenía Aragón, que somos la comunidad autónoma de las comunidades autónomas que más impuestos pagábamos los aragoneses, y además hubiéramos vivido en un retroceso en los servicios públicos en los que cada vez más la izquierda estaba llevando al gobierno, a los aragoneses. Por eso, el Gobierno presidido por Jorge Azcón se ha empecinado en que los presupuestos de 2024 estén en tiempo y forma y se puedan empezar a aplicar desde el primer día del año 2024, desde el 1 de enero, para no esperar en el impulso que necesita Aragón para mejorar los servicios públicos, especialmente y significativamente los servicios sociales, que se amplía las partidas presupuestarias sociales en más de un 10%, algo que es histórico. Es decir, el Gobierno presidido por Jorge Azcón va a ampliar el presupuesto de Aragón con el techo de gasto histórico y con un incremento de las partidas sociales en más de un 10%, algo que en los 8 años que ha gobernado la izquierda no han sido capaces de hacer. Por ello, sí que queremos reconocer que estos presupuestos tienen la virtud de, frente a los derechos de papel, derechos abstractos que no tenían ninguna concreción cuando gobernaba la izquierda, estos presupuestos sí que concretan derechos para los ciudadanos en el presupuesto, con partidas presupuestarias concretas, con fondos públicos destinados clara y directamente destinados a mejorar la vida de los aragoneses. Y esto es lo que será en 2024, un presupuesto que va a impulsar a Aragón y a mejorar la vida de los aragoneses. Este impulso de Aragón se va a recuperar, este impulso de Aragón se va a concretar en una recuperación de los servicios públicos.
Como he dicho, especialmente los servicios sociales, las partidas de carácter social que se incrementan en un 10%. En la sanidad ya estamos mejorando el servicio público de ambulancias que van a estar operando en el territorio, en todo el territorio de Aragón, 24 horas al día, 7 días a la semana. También se va a trabajar para mejorar las listas de espera sanitarias. En bienestar social, por ejemplo, se va a mejorar y se notará significativamente a lo largo de este 2024 una mejora de las listas de espera en discapacidad, para la elaboración de la discapacidad, pero también se está empezando ya a ver mejoras en las partidas presupuestarias destinadas a vivienda social. Va a haber vivienda social a lo largo de todo el territorio aragonés, a lo largo de todo las 3 provincias y no solo en las capitales, sino también en los municipios que no son las capitales. Se van a mejorar las carreteras significativamente. Va a haber un plan extraordinario de carreteras y un plan ordinario de carreteras. Va a haber una mejora significativa en las carreteras con una fuerte inversión en carreteras. Y va a haber también una mejora en educación, empezando simplemente porque vamos a disponer este año de un plan de infraestructuras educativas, para que se sepa cuál es el orden de prioridades en las infraestructuras educativas que se van a construir y se van a poner al servicio de los aragoneses para mejorar la vida de los aragoneses. Y todo ello se va a poder hacer, además, rompiendo un mantra de la izquierda, bajando los impuestos. Vamos a bajar impuestos. Los impuestos generales, en concreto el IRPF, se va a ver rebajado para 700.000 aragoneses, es decir, en la nómina que cobren a final de enero ya verán reducido su IRPF 700.000 aragoneses gracias a la deflactación de las tarifas del IRPF, que permitirá que la inflación que estamos sufriendo todos los españoles y todos los aragoneses, consecuencia de la mala gestión del gobierno de Pedro Sánchez, desde el gobierno de Aragón se vaya a poder paliar, al menos en parte. Pero también va a haber bajadas en impuestos concretos. En patrimonio se va a ampliar la exención de patrimonio a 700.000 euros, dejándolo en la media de la mayoría de las comunidades autónomas, incluidas las que gobierna el Partido Socialista en otros sitios de España. También se va a aumentar la exención de donaciones, 500.000 euros de exención en donaciones, y se va a empezar a bajar sucesiones. Se va a empezar especialmente con las sucesiones de los herederos menores de 21 años que tengan la desgracia de perder a un padre o a una madre con menos de 21 años, pues no nos parecía justo que tengan que pagar además el palo del impuesto de sucesiones. Decirles que se va a continuar en los años próximos bajando los impuestos, se va a continuar bajando especialmente sucesiones, pero para aquellos que tengan prisa en que se baje sucesiones, les invitamos ya en el 2024 a aplicar la exención, a beneficiarse de la exención de donaciones de hasta 500.000 euros, para poder ya empezar a beneficiar los herederos, a beneficiarse los futuros herederos de estas donaciones hasta 500.000 euros, lo que permitirá, por supuesto, facilitar la espera hasta que se suprima el impuesto de sucesiones directamente, y a reactivar la economía, puesto que las donaciones tienen por un efecto reactivar inmediatamente la economía, porque el donatario, quien recibe la donación, generalmente la recibe para gastarla, invertir en mejorar su calidad de vida. Porque esto también es mejorar la calidad de vida de los aragoneses, esto también es impulsar Aragón. Así que esto viene a confirmar algo que veníamos desde las elecciones y en campaña electoral. El Partido Popular venía diciendo: es posible mejorar los servicios públicos, especialmente aquellos de carácter social, a hacerlo además al mismo tiempo que se bajan los impuestos, porque un presupuesto no es otra cosa que la expresión cifrada de un proyecto político. Y esta es la expresión cifrada del proyecto político del Gobierno de Aragón, presidido por Jorge Azcón. Así que también quiero especialmente agradecer, en nombre de mi grupo, el apoyo que ha recibido no solo del Grupo Parlamentario Vox, socio de Gobierno, sino de otros grupos parlamentarios como han sido el Partido Aragonés y el Partido Aragón Teruel Existe, que han sabido entender que con su trabajo y vía enmiendas se podía contribuir a mejorar más aún la vida de los aragoneses. Por eso quiero especialmente darles las gracias, reconocer su visión, su amplia visión política, y que tengan claro que el Gobierno presidido por Jorge Azcón, también con el apoyo de estos grupos, siempre estará trabajando para mejorar la vida de los aragoneses y para darle un impulso a Aragón, para sacarlo del retroceso
en el que el Partido Socialista y las izquierdas nos estaban llevando en los últimos 8 años y para sacarlo del infierno fiscal que nos habían instalado. Si hay alguna pregunta, estaré encantado de poder responderla. Sí. Señor Ledesma, tenía 2 preguntas. La primera, los 2 partidos del Gobierno, si no recuerdo mal, han presentado cerca de 130 enmiendas al presupuesto. Corríjame, no suele ser habitual que los partidos del Gobierno presenten tantas enmiendas, si hay algún motivo concreto, si es porque había muchos aspectos que no estaban bien cerrados en el presupuesto. Y también, por otro lado, sé que es una condición o exigencia de Vox, el recorte en la cooperación al desarrollo, donde se ha mejorado un pelín. Del 1.200.000 en el que se había quedado, creo que se queda 1.400.000 por una enmienda del PAR, había 6,2 millones. No sé si eso, en fin, es una asunción que tiene que hacer el PP como partido mayoritario del Gobierno, pero como, lógicamente, dependiendo del apoyo de Vox. Bueno, respecto a la primera enmienda, se han presentado muchas enmiendas. Bueno, si vamos al porcentaje de enmiendas de correcciones técnicas que se han presentado otros años, en función del total de las enmiendas, no estamos en unas cifras en torno al 6,5-7%. Es decir, no es una cifra especialmente significativa desde el punto de vista porcentual sobre el global de las enmiendas que se presentan. Es cierto que este año hay muchas más enmiendas que otros años porque es un presupuesto nuevo, con una nueva estructura de gobierno, y entonces pues es evidente que todos los grupos parlamentarios que apoyan al gobierno, que lo sostienen más o menos de cerca o que están claramente en la oposición, pues todos quieren presentar enmiendas a un nuevo presupuesto con una estructura de gobierno distinta, con lo cual es normal. Seguro que el año que viene el número de enmiendas será algo más reducido por parte de todos los grupos parlamentarios. Y lo segundo, no he entendido bien la... El recorte en cooperación al desarrollo veía 6,2 millones en el presupuesto este año, bajaba 1,2 y creo que en el periodo de enmiendas, creo que por una del PAR, creo que se ha subido en 200.000 euros más. Que el PP asume que es una exigencia o condición de Vox, pero no sé si para el PP es asumir un recorte demasiado elevado ante una partida que tiene una bajada del 80% sobre las cuentas del año pasado. Bueno, el Partido Popular no gobierna con mayoría absoluta. Tiene que hacer una composición de distintos apoyos y al final pues se ha priorizado primero la mejora de la vida y de la calidad de vida de los aragoneses. En el acuerdo de gobernabilidad había un acuerdo con Vox que era racionalizar las partidas y estamos en ese proceso de racionalizar las partidas. Yo entiendo que esto a la izquierda no le guste, pero tuvieron la oportunidad el 28 de diciembre, tras el 28 de diciembre, de apoyar un gobierno del Partido Popular, absteniéndose para que no pudiéramos contemplar otros puntos de vista. Se cerraron en banda, con lo cual pues al final no es más que fruto de las mayorías que están ahora en el gobierno. ¿Ninguna pregunta más? Pues muchísimas gracias.